No he leído, así que bueno, ahí está la grabación activada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al 8º encuentro de este trayecto de enseñanza-aprendizaje para la profundización de una producción de obra. Es nuestro último encuentro virtual con Arístides Vargas y Charo Francés. Nos queda el miércoles próximo para cerrar nuestro encuentro con Adri y con Ruth, y después, bueno, con los elencos que han quedado seleccionados en el subsidio de producción de obra, nos encontraremos presencialmente con Charo y Arístides. Así que, bueno, disfruten esta última clase virtual con ellos. Y seguimos usando los mismos códigos, la mano para hablar, y disfruten. Gracias. Gracias. Entonces, creo que en esta sesión íbamos a trabajar más que trabajar, vamos a hablar sobre la relación del texto con la puesta en escena, ¿no? Y es importante un poco, quisiera que posteriormente habláramos todos y todas y todes y que contáramos experiencias en esta dirección, es decir, experiencias que ustedes hayan realizado o experiencias que estén en ciernes, que se estén por realizar. Incluso podríamos ya entrar de alguna manera a introducirnos en el encuentro presencial a través de que compañeros, compañeras puedan hablar sobre los textos que están trabajando o que ya han estrenado relacionado con el encuentro, ¿no? Entonces, por supuesto, la conversación, como no puede ser de otra manera, un poco será a partir de nuestra experiencia y de nuestra manera de entender la puesta en escena. En lo particular, es importante, yo en mi experiencia no fui educado como director de teatro, ¿no? Fui educado primero como actor y luego, posteriormente, muchos años después, como director y muchos años después como dramaturgo. Ahí cerrando un poco una triada de informaciones y formaciones relacionado con el mundo del teatro, ¿no? Todavía recuerdo cuando fue la primera vez que dirigí una obra, que fue a Charo Francés y a Susana Pautasso, una actriz cordobesa que ya lamentablemente falleció y que era de un grupo importante de los años 70 de Córdoba, que se llamaba el Libre Teatro Libre. Susana Pautasso pertenecía a ese grupo y Charo, cuando éramos todavía muy jóvenes, Charo, mejor dicho, Charo y Susana dispusieron de que yo tenía que dirigir. No sé por qué. ¿Por qué sería? La obra se llamaba Mujeres, eran monólogos de mujeres de Darío Fo. ¿Quién iba a dirigir? El tema es que mi primera dirección fue de un empirismo total, es decir, no tenía noción ni tenía presupuestado dirigir alguna vez, ¿no? Y me vi de alguna manera empujado al mundo de la dirección. Tal es así que hay un libro de Stanislavski que se llama Preparando un rol, y yo diariamente ponía a trabajar a ellas con una de las páginas de Preparando un rol de Stanislavski. O sea, cada día yo avanzaba una página. Stanislavski según su entendimiento. Claro, yo trataba de seguir al pie de la letra lo que decía Stanislavski en Preparando un rol con estas dos actrices que, por otro lado, fueron extraordinarias compañeras y extraordinarias actrices, ¿no?
y que de alguna manera me mostraron un camino en el mundo de la dirección. Y ese camino pasa por cierto entendimiento que posteriormente se fue fortaleciendo con otros maestros y maestras, ¿no? Lo cierto es que yo he llegado a entender el mundo de la dirección como otro tipo de escritura. Em, Siento que el teatro es un entretejido, un poco lo habíamos hablado la vez pasada, un entretejido de diferentes escrituras y diferentes lenguajes incluso, ¿no? Y así como siento que la dramaturgia es un poco nostálgica debido a que muchas veces el acto de la escritura se sucede antes, en el pasado, que muchas veces cuando uno va a trabajar la obra ya fue escrita, por lo tanto se sitúa en el pasado, y en ese sentido es de alguna manera potencialmente un discurso artístico, pero situado en una hipótesis del pasado, ¿no? En ese sentido, la dramaturgia se parecería al cine, ¿no? Que es una manifestación también que nos causa cierta nostalgia porque siempre se sucede fuera de nuestro aquí y ahora, de nuestra vista en el aquí y en el ahora. Eso sucede con el mundo de la dramaturgia. La escritura de la dirección es mucho más evanescente, es mucho más, mucho más efímera, y se edifica y en el mismo instante en que se edifica desaparece, se desvanece. Esa es una escritura eh, conformada desde mi punto de vista por imágenes y que, y que se van de alguna manera organizando, pero con la fatalidad de desaparecer inmediatamente y de no volverse a repetir, ¿no? Que es uno de los componentes, desde mi punto de vista, fundamentales de esa escritura que se llama puesta en escena, ¿no? Y es profundamente relacionado con la muerte, de alguna forma. Lo inanimado cobra animación por momentos y por momentos desaparece y vuelve a ser fatalmente mortal. Todo huye al pasado, todo huye en el mismo momento en que se edifica como presente, huye al pasado, ¿no? Solo, incluso como director, a mí yo prefiero trabajar no con recursos donde la imagen se fije. Por ejemplo, no filmo los ensayos, no registro los ensayos, prefiero que mi memoria sea la que actúe a la hora de seleccionar y organizar de alguna manera las imágenes que se van a emplear en la puesta en escena. He llegado a comprender en los años de dirección que el espacio del teatro tiene como ejes, ¿no? Uno de los ejes es lo que dije anteriormente sobre la muerte, ¿no? Se relaciona profundamente con la vida justamente porque la vida tiene de alguna manera una puesta en escena similar. Nosotros permanentemente nos fugamos hacia el pasado, permanentemente huimos o nos diluimos en el pasado, ¿no? Y en ese sentido el teatro es de una potencia inusitada porque en esencia se parece mucho, mucho a la vida. E incluso ese elemento o algunas técnicas que se corresponden con el mundo de la puesta en escena, como es la improvisación, por ejemplo, para mí están fuertemente relacionados con la vida. Me parece que la vida es una profunda improvisación donde no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar y siento que eso eh, me, de alguna manera me relaciona con la puesta en escena y con la vida. El otro elemento que para mí es fundamental
es la memoria. El ejercicio de la memoria es un ejercicio de pareceres y de aproximación que considero que es importante tenerlo en cuenta en la puesta en escena. Es constantemente, aproximarse a una idea, aproximarse a una imagen. La imagen no puede constituirse, desde mi punto de vista, que no, por supuesto, cada director y directora tiene como su propia experiencia, que es la decisiva desde mi punto de vista. Lo que podemos hacer es compartir estas experiencias, pero de ninguna forma estas experiencias pueden modificar lo que ustedes saben de dirección. Quiero decirles que pueden tomar elementos o pueden incluso tomar algunos principios, pero de ninguna manera lo que digo va a sustituir lo que ustedes piensan y de hecho lo que ustedes hacen en teatro y en las obras, ¿no? Con esto quiero decir que esto más que una clase es un compartir el mundo de la dirección, ¿no? Les decía que la memoria era importante porque la memoria para mí siempre es aproximativa, no es tan determinante, por lo tanto no determina la puesta en escena, sino que se aproxime a una idea que puede ser cambiante y que puede cambiar, y yo creo que tiene que existir en el entrenamiento de los actores y actrices una disposición a que esos cambios se sucedan, es decir, que un ensayo no sea igual al otro, que un ensayo llegar de alguna manera a pensar de que el ensayo es únicamente un intento de disponer mis emociones y mi espíritu y mi cuerpo para un lugar desconocido. Y ese lugar desconocido puede ser el ensayo diario. No es necesario ensayar lo que ensayé ayer, sino ensayar lo que tengo que ensayar ahora y lo que me sale ahora. Yo pienso que uno no ensaya para aprenderse una obra, no ensayo para saberme la obra, sino que ensayo para encontrar en mi interior ese dispositivo que de alguna manera se asocie al caos y al desorden que puede suponer una puesta en escena, ¿no? El otro día hablábamos en la Escuela de los Espectadores en Buenos Aires, y decíamos y la gente preguntaba mucho sobre cómo lo hacíamos, y Charo en un momento dado dice, es que nosotros no marcamos, rara vez marcamos, no marcamos. Lo que hacemos es crear dispositivos escénicos donde las actrices y actores van encontrando ciertas leyes, pero que no se sostienen sobre el hacer bien o el hacer mal, sino sobre cómo transitas esas leyes, cómo transitas un dispositivo de carácter escénico. Es decir, pones una mesa en el escenario y eso ya implica un dispositivo, ya implica ciertas leyes, y es como transita, no es que te ubicas porque el director te dijo que te ubicaras en tal lugar, sino como cada actriz y cada actor va encontrando en su universo emocional sus relaciones más profundas y su conducta en relación al objeto. En ese sentido no hay una marcación, ¿no? Nos costaba mucho explicar esto.
porque esto es un procedimiento práctico. El teatro es acción y es muy difícil muchas veces, como les decía anteriormente, el tema de la muerte, es muy difícil explicarlo fuera del ensayo, ¿no? Fuera del ejercicio incluso. Pero es la improvisación nuestra metodología, ¿no? Sí, bueno, es una de las herramientas de la improvisación, pero no entendiendo la improvisación como lo que ahora se llama impro, sino como una herramienta de búsqueda que de alguna forma también conecta con lo performático, es decir, con lo que todavía no está formado, con lo que todavía no está definitivamente estipulado. Y en ese sentido, para mí la improvisación es una fuente extraordinaria de imágenes que se pueden llegar a inscribir en lo que es la prehistoria de la puesta en escena, ¿no? Es decir, Ahora son improvisaciones pautadas, ¿no? sí, bueno, sí, existen una serie de improvisaciones relacionadas con el campo de las imágenes, con la puesta en escena y también con el trabajo de las actrices y los actores. Este, no es una herramienta en sí misma, no es que sea diestro en hacer improvisaciones, sino que empleas esa herramienta para otros menesteres, como puede ser la escritura de imágenes en el campo del espacio teatral, ¿no? Claro, la investigación en el espacio, Sí, la relación con los objetos, con la utilería, con la escenografía, ¿sí? sí, Las acciones, investigación de las acciones del personaje. sí, por ejemplo, cuando un poco a modo de ejemplo, nosotros trabajamos una obra que se llamó Jardín de Pulpos en Ecuador, y también lo hicimos en México, y también lo hicimos en Mendoza hace algunos años, ¿no? 20 para eh, ser. la obra tiene una estructura muy sencilla, pero se relacionaba con el mundo de los sueños. Y lo que hacíamos como procedimiento era improvisar sueños y crear un discurso de sueños. Él desde la dirección nos mandaba a los actores a soñar. Entonces nuestra obligación era soñar y traer los sueños al escenario. Por supuesto que era una retraducción, porque el escenario de alguna manera tiene un aspecto onírico profundamente eh, arraigado como ley histórica del teatro, ¿no? Era como someter un sueño a otro sueño, ¿no? Y ese juego, lo que hacían los actores cuando improvisaban era fundamentalmente en el proceso de puesta en escena arrojar imágenes para la puesta. Y la puesta se iba estructurando a través de una organización de imágenes soñada por las actrices y los actores. Era como escribir editar, escribir, tejer una secuencia de imágenes que a la larga se transformarían en la puesta de jardín. Ese juego modificaba a su vez el texto que se iba reescribiendo a medida que las actrices y los actores iban exponiendo diariamente sus sueños, ¿no? Y A era su vez, interesante, perdón, interesante ver cómo en cada lugar Jardín de Pulpos era distinta, porque los sueños eran distintos. Los mexicanos soñaban todos con la Virgen de Guadalupe. En cambio, en Ecuador los sueños estaban más relacionados con los ancestros indígenas, qué sé yo. En cada lugar tenía, la cultura del lugar era la que afectaba y perfilaba los sueños, ¿no? claro, y ahí había el eje de la memoria, porque lo que se buscaba era reconstruir una memoria a través de los sueños. Es decir,
los sueños como disparadores de una posible identidad diluida o perdida, ¿no? Eh, este, entonces combinábamos esa visita o ese viaje hacia el mundo de los sueños, lo combinábamos también con un viaje a la realidad histórica, que también es un elemento constitutivo de la identidad. Las identidades se constituyen de muchas formas. Y por ejemplo, en la plaza de Tlatelolco, en México, donde se produce la matanza del 68, donde mueren 3.000 estudiantes como hipótesis, para nosotros eran, y son muchos más los que murieron ahí, era raro lo que se producía, porque cómo asociar los sueños con lo que te constituye históricamente. Y esas preguntas nos llevaban a un tipo de investigación escénica relacionado con la puesta en escena, ¿no? Que creo que siempre está en el fondo de tus puestas en escena, ¿no? Esta relación del mundo de los sueños, del mundo del subconsciente con el mundo histórico real, ¿no? El conectar ambas cosas creo que es uno de los principios con los que tú trabajas. Sí, tomo Jardín de Pulpo como ejemplo porque en Jardín de Pulpo hay varias escenas que esta relación entre sueños, emociones, realidad histórica se entretejen y están amalgamadas y de tal forma que no se diferencian, no se diferencian estos temas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en una de las escenas donde recuerdo que creo que fue Charo que salió con unos zapatos en México, inmediatamente lo interpretaron como lo que había quedado en la plaza de Tlatelolco después de la represión que hubo allí, de la matanza, que eran puros zapatos, pero ella lo ponía en otro lado, lo ponía en un sueño de carácter familiar, pero este tejido entre lo que es la historia, la familia y lo que nos constituye profundamente, se entretejen para construir lo que es poner en escena, ¿no? Luego, por supuesto, como les decía en un comienzo, existen algunas leyes escénicas que yo creo que son más que todo relaciones espaciales y si ustedes quieren, una simbología de carácter espacial. Que es propio del mundo de la puesta en escena y del mundo de la dirección. Este estudio de los espacios es el estudio de los espacios en diferentes tipos de rituales de los seres humanos. Es decir, el espacio del misterio, el espacio del duelo, por ejemplo, cómo se constituyen esos espacios y cómo pueden ser y de dónde podrían ser indagados, ¿no? Creo que me parece que ese estudio de los espacios es fundamental. Es porque en el espacio se manifiestan muchos de los conflictos, por ejemplo, en la contemporaneidad. En la contemporaneidad siento que los espacios están como demasiado atiborrados, demasiado recargados, que los espacios vacíos nos crean cierta angustia y no sabemos muy bien por qué los espacios que están despoblados nos causan y nos sobrecogen de una forma muy, muy particular.
los espacios recargados, los espacios efímeros incluso, y los no espacios nos atraen como sociedad contemporánea, ¿no? Es raro el tema del no espacio, porque, por ejemplo, un cajero automático es un espacio, un no espacio, pero para otro puede ser un espacio. Cuando un marginal duerme en un cajero, Es su habitación. es su habitación, no es necesariamente un no espacio, es un espacio que pasa por otro lado, por otro tipo de necesidad. Parece que la necesidad determina las cualidades y las significaciones de los espacios, ¿no? Siento que hablo del espacio porque también es del dominio de la dirección. El espacio para mí es fundamental. Ahora tú también en otros trabajos, por ejemplo en Pluma y la Tempestad, nos propusiste a los actores trabajar sobre la luz, que investigáramos la posible luz en las distintas escenas de Pluma, ¿no? Eso también lo hemos trabajado de cara a aportarte, a nutrir tu concepto de la puesta de Pluma. Sí, lo que dice Charo es importante desde el trabajo que realizamos en Mala Hierba, ¿no? Hay una instancia del trabajo grupal donde no hay director, sino que todas y todos y todes de alguna forma ejercemos esa tarea. El director en este caso que Charo nos plantea, el director no es un desencadenante de elementos para ser investigado. Por ejemplo, investigar la luz. Cómo cada actriz y cada actor pueden, a partir de ciertas premisas, investigar algo tan por ahí inacible como la luz, ¿no? Y el valor que la luz puede llegar a tener en la puesta en escena. Para mí es importantísimo. La luz es otro de los lenguajes que aparece en la puesta en escena y se entreteje con los otros lenguajes que venimos hablando. Y en ese sentido, en Mala Hierba, que es el espacio donde yo he experimentado con mayor profundidad y con mayor libertad el trabajo de dirección, los actores en ese tramo de los primeros ensayos, podríamos decir de los primeros meses de ensayo incluso, porque en Mala Hierba duran mucho tiempo las puestas en escena para construirse, por esta exploración previa que hacemos los creadores que allí estamos y creadoras que allí estamos, ¿no? Que es donde la figura del director es un desencadenante, el que organiza las premisas, pero no determina lo que se va el resultado, ni lo que se va a hacer, incluso eso no quiere decir que no se parta de una hipótesis como director. Como director siempre tengo una hipótesis, pero no es la hipótesis que determina el trabajo. Y esa hipótesis muchas veces es alterada totalmente. Volviendo al caso del Jardín de Pulpos, como yo sintetizaba el trabajo de la dirección y de la escritura, cuando las actrices y los actores improvisaron, lo que yo tenía como hipótesis era una actriz y un actor, pero al ser tan potente lo que habían hecho las actrices, yo cambié todo, es decir, hice los dos personajes. Al principio consideraba como hipótesis
que era dos actores, Los los protagonistas. protagonistas, y terminaron siendo una actriz y un actor debido a que en ese proceso de realización y de construcción, el trabajo de la actriz fue tan potente que de alguna manera reveló una dimensión diferente de lo que había pensado o de lo que había pensado yo como director Como autor. y como autor. Entonces me cambió todo el esquema. Tengan en cuenta que yo dirijo en el contexto de un grupo, y cuando no lo hago, trato de que los compañeros y compañeras que trabajan conmigo tengan también esa preocupación, ¿no? Que es del trabajo, no tanto de una compañía teatral o una empresa teatral, sino de un colectivo teatral, de una pequeña comunidad que es una comunidad de creadores y creadoras. Tenemos, por ejemplo, como ley la desobediencia, es decir, no se puede obedecer al director, porque es nuestra responsabilidad también la creación. Entonces, no es que él lleva algo y no, él nos estimula determinadas propuestas con determinadas leyes y todos investigamos. Y él luego recoge, claro, eso es una primera etapa. Eso es claro, es una primera etapa, pero sí, está bueno eso de la desobediencia. Porque eso crea, nos interpelamos mucho entre nosotras y nosotres a la hora de confrontar una obra de teatro. ¿Por qué hacerla? Justamente hace unos 2 o 3 días hablábamos de eso. ¿Por qué hacer una obra de teatro? ¿Por qué la vas a hacer? ¿Qué es lo que te mueve? Más allá de que es tu profesión o ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿De qué necesitas hablar? ¿De qué necesitas hablar? ¿De qué es lo que quieres hablar que no lo pueda hablar nadie más que vos o que nosotros o que nosotres? ¿Por qué no? Y eso surge de esta especie de desobediencia que dice Charo, ¿no? Donde una primera etapa para mí es, como les decía, el rol del director está un tanto cambiado o reinventado, ¿no? Es decir, eh, se proponen cosas, pero que son discutidas a profundidad y en algunos casos existen respuestas prácticas, porque también puedes caer en una discusión bastante básica en torno a quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Tiene que haber siempre una respuesta práctica en esta discusión, porque es una discusión de carácter artística y no es una discusión ni siquiera teórica, ni siquiera sobre teatro, sino que es como una respuesta que debe pasar por un tamiz práctico donde el aporte sea concreto, evidente y cercano, ¿no? Sí, los actores y actrices nos convertimos también en responsables de la puesta en esta primera etapa, ¿no? Sí. Y tú funcionas como la persona que estimula, ¿no? Que da determinadas motivaciones para estimular nuestra creatividad. Sí, bueno, un poco es eso en términos generales, el cómo nosotros lo hacemos. Pienso que sería interesante abrir la conversación y que ustedes vayan también aportando a partir de lo que cada una y cada uno y cada una de ustedes eh, maneja como experiencia de dirección, ¿no? Porque como les digo, no existe una forma de dirigir, existen muchas formas de dirigir. Y tantos como creadoras y creadores haya. Sí tenemos algunos elementos en común, pero siento que cada uno de ustedes puede
generar un ejercicio en torno a su particular visión del mundo de la dirección. Entonces, no sé qué te parece, Charo, si abrimos la conversación y hacemos como la última vez y a partir de eso vamos conversando y hablando, ¿no? Sí. Porque también es un universo tan amplio que se hace muy difícil. Sí, como principio creo que sería bueno aclarar que cuando empezamos el trabajo de una obra no sabemos cuál va a ser el procedimiento. Es decir, cada vez nos enfrentamos a un vacío, a un no saber, porque cada obra generalmente nos arroja una dinámica en ese proceso de acercamiento a la puesta en escena. Y la verdad es que hasta la fecha todos nuestros montajes han tenido puntos de partida distintos. Por eso es que no hablamos de un solo procedimiento, porque ahora, por ejemplo, para el año que viene, estamos planteándonos un trabajo con el grupo Mala Hierba, pero no sabemos por dónde empezar. Es decir, primero vamos a tener una serie de reuniones donde cada quien va a exponer aquello sobre lo que necesita hablar. ¿De qué necesita hablar? ¿Qué le resulta urgente, necesario, imprescindible? No de qué tiene ganas, sino de qué le resulta necesario. Entonces, vamos a partir de ahí. Otras veces hemos partido de una obra escrita, otras veces hemos partido de una fotografía y hemos ido construyendo desde esa fotografía, qué sé yo, hemos ido construyendo acciones, los actores y las actrices, y él ha ido escribiendo el texto en base a esas acciones. O sea, los procedimientos son distintos cada vez. Y bueno, que supongo que los de ustedes también, claro. Claro. En el caso de la fotografía, recuerdo, había como dos principios, así como en Jardín de Pulpo estaban los sueños como sustrato a indagar en el campo de las imágenes. En el caso de la fotografía era a partir de fotografías de Jacob Riis, que era fue un fotógrafo de principio del siglo XX en Nueva York que no solo retrataba, sino que prevalecía en su fotografía la mirada sobre los niños que viven en las calles en el principio del siglo XX en Nueva York. Entonces son pura fotografía de niños durmiendo o viviendo en las calles. Y comenzamos a darles movimiento a y- esas fotos, improvisando nosotros, las actrices y los actores. Empezamos a realizar acciones físicas y él fue escribiendo a partir de las acciones físicas el texto. O sea que no siempre es del texto a la puesta, sino que también puede ser empezar de la nada. sí, ¿Sí? a la inversa, de la puesta al texto, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, eso es un poco en términos generales. Sí. Entonces, abramos la conversación y cuéntenos ustedes y abramos la posibilidad de preguntas y posibilidad Y reflexiones de conjuntas, reflexiones ¿no? conjuntas, ¿no? Si les parece, si no, seguimos hablando aquí como locos. Por ejemplo, los grupos, que esto sí nos importa mucho también, los grupos que han sido seleccionados y con los que vamos a trabajar esos 3 días,
ya han hecho sus puestas en escena, tienen hallazgos importantes respecto a ese paso del texto a la puesta en escena, tienen propuestas que nos quieran contar o dudas o conflictos en ese proceso. Sería interesante poder escucharles. Adelante, Eusebio. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Charo, Aristides. Bueno, soy Eusebio y nosotros con la compañía Frutos del Bosque estamos llevando adelante un trabajo que, bueno, la producción de una obra que se llama Torta Democracia para un cumpleaños. Bueno, son nuestros primeros pasos, ¿sí? Esta va a ser la tercera obra que estamos produciendo y es un emprendimiento familiar, ¿sí? Básicamente están involucradas mi compañera y mis dos hijas, que son menores. Bueno, nomás contarles que a raíz de un poco de este taller y también hace poco tiempo participamos de la fiesta provincial de teatro en Trelew. Y bueno, tuvimos oportunidad de ver bastantes obras de teatro infantiles y nos dio un montón de ideas y la verdad es que se nos han abierto muchas puertas desde el plano de lo reflexivo y bueno, estamos muy agradecidos. Particularmente esta obra yo pude, digamos, compartirla con otras personas, especialistas en dirección escénica, y bueno, realmente el trabajo está siendo mucho más enriquecedor, ¿sí? Estamos como abriendo la mirada a la mirada de afuera, y bueno, uno va entendiendo que es un arduo trabajo el de llevar adelante este montaje, esta producción, y bueno, reconozco, digamos, qué profundidad uno puede llegar a tener cuando trabaja dedicadamente a la complejidad del montaje. No más eso. Lamentablemente no vamos a poder participar del encuentro por, bueno, cuestiones más bien domésticas. En este momento estamos, bueno, redefiniendo todo lo que es la dramaturgia, a lo mejor para compartir. Hay un personaje. Nosotros esta obra la estamos como repensando mucho más, de manera más cercana, ¿sí? De lo que pasa en nuestro territorio. Hay personajes que ya les hemos cambiado el nombre y lo estamos visualizando como unos vecinos, unas vecinas que tienen nombre y apellido, y esto nos trajo muchísimo más potencial, creo yo, al trabajo. Y bueno, una vez que terminemos con este trabajo de redefinición de la dramaturgia, nuestra idea es empezar a hacer un trabajo de improvisación con mis niñas, lo cual es un enorme desafío porque nosotros lo planteamos desde el juego. Para nada queremos que sea una actividad que no sea un fluir de creación y de un encuentro familiar también. Así que bueno, no más que eso, compartirles este punto en el que estamos. También compartirles que no puedo dejar de mencionar que estoy bastante conmovido con los resultados electorales los que tuvimos el domingo, y bueno, tengo bastante revuelto el estómago. Lo siento bastante en mi cuerpo y bueno, me hago eco de muchas cuestiones que hemos estado conversando aquí en el curso. Una de las preguntas que había postulado hace un tiempo atrás tenía que ver con el tema de la iluminación. Creo que es un universo a explorar.
Y la verdad que contamos con muy pocos recursos, nos manejamos en general con materiales reciclados, y quería preguntarles un poco si pueden ampliar un poquito lo que tiene que ver con la cuestión de iluminación, cómo abordar esa complejidad. Desde los elementos que podemos llegar a contar, aquí en Epuyén no tenemos sala, en general andamos con un baúl y bueno, metemos los bártulos ahí, pasamos por las escuelas. ¿Qué nos pueden decir respecto a esos elementos, esos recursos tan valiosos? Muchas gracias. Gracias a ti, Eusebio. Nosotros empezamos trabajando con latas de galletas, latas, ¿no? Bueno, porque no teníamos medios exactamente, ¿no? Es decir, uno puede trabajar con elementos muy baratos, ¿no? Que puede reciclar, exacto, como dices, ¿no? En el medio, ¿sí? Y dice Ana, ya con latas de leche nido. Bueno, entonces, la luz es fundamental. Ahora, la luz está relacionada con el cuento que estás contando, con la historia que estás contando. A lo mejor no necesitas ninguna. A lo mejor la luz natural te puede servir, dependiendo de si tu público es un público infantil, si las funciones van a ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Ahí, bueno, ahí habría una gran diferencia, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de distintos tipos de necesidad respecto a la técnica lumínica, ¿no? Yo qué sé, tienes detrás de ti algo que no sé qué es, pero que tiene unos colores que me recuerdan mucho a la naturaleza, ¿no? A veces, si las funciones van a ser en la mañana, la luz natural y los colores de la naturaleza como fondo pueden ser absolutamente magníficos. Podemos no necesitar nada más, ¿verdad? Es decir, podemos hacer un telón que represente elementos de la naturaleza. Qué sé yo, Helen Weigel, la mujer de Bertolt Brecht, decía, bueno, cuando vayas a hacer vestuario, cuando vayas a hacer utilería, antes date un paseo. Bueno, no lo decía así, estos son palabras mías, pero date un paseo por la naturaleza, ¿no? Mira los colores, mira y fíate y confía en lo que la naturaleza te diga. Dependiendo, como digo, del cuento, a lo mejor es un cuento que nada tiene que ver con la naturaleza, a lo mejor es un cuento que tiene que ver con todo lo contrario, con el plástico, con materiales de ese tipo, materiales de desecho. Bueno, ahí se va a organizar otro tipo de luz y otro tipo de... porque la luz y el color están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, tú y tu compañera y tus hijas van a encontrar qué luces, qué colores tienen ustedes en el cuento que están contando. En relación con lo que decía antes Arístides y lo que dices tú también, tú hablas de la familia. Bueno, decíamos que nosotros trabajamos en la puesta en escena poniendo lo individual en conexión con lo social, político, cultural, ¿no? Es decir, sí, todos estamos afectados y todos tenemos en el cuerpo el resultado de las elecciones. Creo que no vamos a poder prescindir en este momento en nuestro trabajo de esto que está ocurriéndonos a todos, ¿no? En la Argentina. Entonces, los colores familiares, la luz familiar, digamos, integrándose a la luz social, político, lo que nos está pasando ahora, o disputando o confrontándose con la luz de lo que está ocurriendo. Eso puede ser, creo yo, un principio en este momento para empezar una puesta en escena, ¿no?
qué colores tengo yo, qué luces tengo yo y qué luces tiene en este momento el país, qué colores tiene el país. En esa relación amistosa o no, o conflictiva, se puede encontrar el principio de una apuesta. Digo yo, negro, yo no soy directora, pero hablo desde Sí, sí, por supuesto. Es decir, la luz es, no piensen en tecnología cuando hablamos de la luz, sino lo que tiene de humano la luz. Puede ser la luz natural, como dice Charo. Sencillamente moviendo una cortina, tú puedes crear un efecto de luz. Este, que no necesariamente estamos hablando de toda esa terminología técnica en el campo de la luz, ¿no? Sino más que todo incluso desde una perspectiva filosófica de cómo nos iluminamos y cómo nos vemos a partir del juego que podemos establecer con la luz, porque jugar con la luz es jugar con una vela o jugar con la ventana o jugar con la luz que entra, o jugar con el sol, con la luz del sol, es decir, hay muchas formas Dicen que Cervantes escribió el Quijote a la luz de una vela en la cárcel. Entonces, nosotros podemos hacer maravillas, ¿no? O sea, Eusebio, me parece extraordinario que sea lo que dices desde el emprendimiento familiar. Creo que en los colectivos y incluso en los grupos y incluso en algunas compañías, aunque no sean y aunque no lo digan, son como hermanas y hermanos y parientes. Es decir, que creo que cuando el teatro es hecho desde los fundamentos más profundos de la teatralidad, de alguna manera también hay una manifestación de hermandad y de familiaridad y de familia en el fondo, aunque no lo seamos o no lo seamos eh, directamente, ¿no? Yo creo que es importante lo que están haciendo. Y por supuesto, lo de ayer fue, anteayer, lo del domingo, fue terrible. Pero no menos terrible que otros momentos de la historia, que hay que confrontarlos también con no con nuestra depresión, sino también con una respuesta desde la teatralidad y desde nuestro estado anímico festivo, porque el teatro también tiene ese elemento de la festividad, ¿no? También es una fiesta el teatro, y menos mal que tenemos el teatro, y menos mal que podemos seguir pensando y que podemos seguir pensando que de acá a 2 meses todo va a cambiar. Es decir, no sé, siento que América Latina y el mundo está viviendo esta ola de, de fascismo horrendo que eh, nos pueden quitar todo lo que hemos ganado como derechos en todos estos años. Pero aún así seguiremos reuniéndonos con nuestras familias, riéndonos y peleando y confrontando. Y eso está bueno también, ¿no? Sí, me parece. Y quiero decirte que también el poder tiene una puesta en escena. Y quiero decirles que también el fascismo tiene una puesta en escena. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en diferencia a esa puesta en escena, ¿no? Del poder, del fascismo, de la banalidad del mal que decía Arendt, ¿no? La banalidad del mal, qué cosa más increíble, cómo el mal está banalizado en los discursos de la derecha de este país. Es increíble.
Mari Ross ha levantado. Hola, Mari Ross. Hola, Cuéntanos. ¿cómo estás? Hola, Mari Ross, yo soy Luisina, estamos haciendo doblete hoy acá en la pantalla. Bueno, para sumar a lo que venimos charlando, nosotros somos parte de un grupo que se llama Contragolpe y escuchándoles sus maneras de habitar los procesos creativos nos sentimos como muy afines al recorrido que plantean, sumado a que tenemos la intención y venimos trabajando desde la creación colectiva hace ya bastante tiempo, lo cual implica que todas las que somos partes de nuestra grupalidad habitamos todos los roles, y eso hace que también nuestros tiempos y procesos de creación sean mucho más extensos, porque todo lo que proponemos lo probamos, escuchamos esas propuestas, definimos entre todas lo que sí, lo que no, y en ese sentido también tenemos la particularidad que quizás preguntarles si a ustedes también les pasa, que quienes somos parte de la grupalidad también tenemos lazos afectivos y de amistad muy profundos. Entonces, esa emocionalidad y todo lo que conlleva esos lazos también se pone dentro de los ensayos y también tiene un lugar y una escucha. Parece que esa particularidad también le da como otro tinte político a lo que hacemos, en el sentido de que no solo es político el hecho teatral en sí, sino la construcción del mismo por medio de los vínculos que vamos construyendo entre nosotras. También preguntarles en ese sentido si ustedes sienten que esas prácticas afectivas que se dan entre quienes son parte de esa grupalidad afectan, aportan, le dan ese gustito especial a los ensayos y a las creaciones, como que nuestra vivencia personal es que también el poder pasar por esos lugares emocionales empieza a darnos como una conexión distinta cuando estamos en escena todas juntas, ¿no? Como que hay algo de esa vinculación que empieza a poder traducirse también en el momento en que nos presentamos y compartimos lo que hacemos con los espectadores. Estoy hablando yo sola. No, es que era lo que queríamos decir, pero sumarle que quizás en un comienzo nos pasaba que lo sentíamos como una pérdida de tiempo, decir, che, démosle lugar al ensayo y disociémonos de esto que nos está pasando, o sea, a nivel contexto, a nivel individual, y después nos dimos cuenta que el abordar eso lleva más tiempo, pero después en escena, esa escucha, esa permeabilidad, esa facilidad de improvisación y de contemplación del otro se veía, se sentía no solo entre nosotros, sino con los espectadores. Sí, estamos dando una conferencia. Dile. Ahora, Charo. Momento. La conferencia. Se mete aquí la conversación. Parece un ejercicio de dramaturgia. Bueno, sí, es lindo escucharles. Nosotros también trabajamos en creación colectiva y sabemos de la riqueza que esto supone en el proceso e incluso en el resultado, como decías. El escenario transmite otra cosa cuando hay una relación profunda entre las personas que están accionando en el escenario. Ahora bien, es complejo, es muy complejo. Lleva mucho tiempo el ser eficaz al mismo tiempo, ¿no? El escucharnos todos, pero que la discusión, tenga límite. Nosotros hemos llegado a discutir el color de los calcetines de determinado personaje durante horas, lo cual raya en lo absurdo, ¿no? Entonces, esta forma de ser colectivo contiene riesgos, porque a veces también los afectos
entran en crisis y hay que estar muy vigilante porque esas crisis pueden a veces ser demoledoras y afectar de manera ya no positiva, sino de manera negativa también al proceso creativo. Se requiere una madurez extraordinaria, mucha paciencia, también poder en determinado momento del proceso entregar a alguien las decisiones que han sido ya discutidas, vistas, revistas, pero tiene que haber un ordenamiento al final. Y a nosotros nos llevó mucho tiempo entender la figura de la dirección. Durante años nos negamos a la figura de la dirección. Hombre, mujer, da igual, pero la figura de la dirección. Nos llevó un proceso largo de poder dar a alguien en un momento dado esta función, este rol de decir, bueno, muy bien, hay 5, 8, a veces 10, porque somos 10 en el grupo en este momento, a veces 10 propuestas de color diferente para esa media, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que definir el color de la media porque no podemos seguir en esa discusión. Quiero decir, como todo en la vida, como todas las relaciones, tiene que haber unos parámetros claros que nos ayuden a solventar problemas que a veces, problemas emocionales, como digo, se meten en el proceso creativo. Y hay que poder distinguir y en un momento dado poder poner límites a esta relación. Sí, yo pienso que lo que dicen es muy importante desde muchos puntos de vista. Yo no solo creo que es importante para la gente que trabaja bajo la perspectiva de creación colectiva, sino que todo ejercicio artístico debiera contemplar un nivel de humanidad y de relación profunda, creando vínculos emotivos entre los creadores y creadoras, que de tal manera que lo que hagas también se trascienda lo que formalmente llamamos arte, ¿no? Sino que muchas veces atravesamos, yo recuerdo los primeros momentos de nuestro grupo. En la primera obra tardamos 3 años en hacerla y ensayábamos todos los días. Y todos los días ensayábamos muchas horas diarias y tardamos 3 años. Y yo, ahora que lo pienso, digo, es que no nos interesaba poner en escena lo que queríamos y lo que necesitábamos entonces es estar juntos y juntas. Y queríamos estar cerca. Y creo que el teatro era un pretexto para eso. Lo necesitábamos. Necesitábamos tenernos cerca porque estábamos muy solas y solos en una circunstancia terrible de vida. Y yo creo que eso lo pienso ahora, pero cuando lo hacíamos no lo pensaba. Yo pensaba que hacíamos grandes búsquedas teatrales y que eso nos llevaba mucho tiempo. Y también las hacíamos. Pero yo creo que en el fondo nos queríamos y queríamos estar juntos todos los días. Y juntas y la pasábamos muy bien y eso estaba, también eso es bueno, también eso es saludable en un mundo donde no está permitido eso. Tus trabajos incluso los trabajos artísticos en la contemporaneidad, implican un nivel de exigencia, de rigor, y de... Pero de rigor productivo, no de rigor artístico necesariamente. Sí, de rigor productivo, es decir, tiene que ser productivo. Y en una de esas, el teatro y las grupalidades y los vínculos que se establecen en ese universo no se compadecen con ese fin
No son productivos. no son productivos, es decir, nos sirve a nosotros a otro nivel y yo pienso que también hay que pensar el arte en esa dirección, ¿no? ¿Cómo no? Que lo que estaban diciendo es importantísimo desde mi punto de vista para ponerlo sobre la mesa en las productividades contemporáneas en el mundo del arte, ¿no? Ah, sí, lo que ustedes están haciendo va en contra de lo que se hace en la mayoría de los casos, ¿no? Que es prescindir del individuo, de los individuos que están haciendo para buscar un resultado que se pueda vender. Lo que ustedes están haciendo es extraordinario en ese sentido, porque va contracorriente y porque tiene en cuenta el ser humano que está ahí. Y si no tienes en cuenta el ser humano que está haciéndolo, quiere decir que no estás teniendo en cuenta nada, en realidad. Entonces, yo más bien lo que les diría es que qué bien encontrarse con gente como ustedes. A nosotros, me acuerdo de una actriz importante del Ecuador, importante desde el punto de vista productivo, es decir, que vendía mucho y que producía mucho. Yo me acuerdo que un día me acusó de eso, de ustedes no saben venderse. Y bueno, yo le dije, quizás, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos logrado. Creo que hasta ahora no nos hemos vendido. Y estoy contenta. Oigan, no se callen, porque claro, yo les acabo de decir que somos estupendos. Y Yamina, adelante. Hola, ¿cómo les va? Oh, qué placer tenerlos otra vez. Bueno, no puedo poner mi pantalla porque mi internet anda ahí tipo como que me está amenazando que se corta. Yo quería compartir en realidad lo que estamos haciendo nosotras y bueno, obviamente preguntarles cosas a ustedes. Estamos haciendo lo que podemos, me da un poco de vergüenza, de hecho, pero bueno. Bueno, nosotras somos de Zapala, que es acá en Neuquén, en Neuquén, y lo que sucede con Zapala, que es un territorio que, no sé, tiene una realidad medio rara con el tema del teatro, no hay, digamos, salas donde ensayar, ni hay grupos, es decir, actualmente no hay nada de eso, ¿no? Es decir, si bien la municipalidad, por ejemplo, armó para hacer una obra de teatro, convocó gente de la provincia y quedó uno de Zapala y el resto son de alrededor y son todos actores. Entonces es como que, bueno, siempre quedamos ahí como boyando los que somos más, lo que estamos como tratando de completar los estudios de actuación de alguna manera con viajes, con capacitaciones o cosas por el estilo, que es por lo menos mi caso. Lo que me sucede a mí es que en un momento con una amiga, que también estamos en la misma, nos pareció, viste, quisimos convocar así como actrices para poder hacer una obra clásica, que era un deseo muy profundo que teníamos, y bueno, convocamos como a cualquiera, a gente que nosotros conocíamos, que estaban todos peleados, pero que a nosotros no nos importaba. Alguna vez la habíamos visto hacer algo y dijimos, che, pero son re buenas haciendo esto, bueno. Y algunas saben, otras no saben, pero digamos, nos fuimos hasta capacitando entre nosotras. Y entonces empezamos durante 6 meses a trabajar la casa de Bernarda Alba, que era como, no sé, nos parecía hermosa la obra, digamos, y queríamos hacer una adaptación con mujeres de acá. Ese era el flash. Pero bueno, quedó ahí a la mitad, porque no se lo veíamos como una superproducción y no lo podíamos sacar y era como re frustrante. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, es decir, lo tenemos como en pausa, no es que no lo vamos a hacer. Entonces, lo que nos propusimos, les hicimos traer a las chicas un monólogo cada una, que podía ser algo escrito o podía ser sacado de algún lugar, y dio la coincidencia de que todos los monólogos que teníamos hablaban sobre cuestiones de mujeres, ¿no? Momentos de la mujer, qué sé yo, cuando
cuando está con bronca, o cuando está enamorada, o cuando está frustrada, ¿no? Distintos momentos que se relacionan con mujeres, digamos, y nos pareció re interesante para, tipo, bueno, acuérdense por qué está pasando lo que están pasando con las mujeres, pensando en estas historias. Medio que así fue como el hilo que elegimos. Y entonces, bueno, a estos monólogos que todavía no los presentamos, le pusimos Lilith, que es, bueno, como la primera mujer esta que, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a ensayar acá en mi casa. Yo tengo una casa que es como medio como un chorizo, alquilada, por supuesto. Pero es re linda, sí, tiene como lugares como para experimentar. Entonces, tipo, bueno, vamos a hacer algo en un espacio no convencional. Siempre, siempre estudiamos, es decir, siempre tipo la investigación, bueno, me voy a poner a investigar a ver esto, voy a estudiar aquello que no lo sé, no sé, alguna cosa online o acá o en el instituto, o cosas por el estilo, digamos, alguna investigación para poder completar el desconocimiento, porque ninguna es ni siquiera una actriz recibida, digamos, estamos como posta peleándola full. Y bueno, así que lo que hicimos fue, bueno, empezamos a completar estos monólogos que finalmente se conectaron, es decir, nos dimos cuenta que se conectaron como una historia, se conectó como una historia, y entonces ahí, bueno, se nos ocurrieron otras ideas. Por ejemplo, la que estamos llevando adelante la dirección somos dos, porque es lo que ustedes dicen, porque nos pasó eso, que en un momento todas opinaban, todas gritaban, todas decían, era horrible pasar escena y que todo el tiempo te estén corrigiendo todos a la vez, Ah, no se no se puede. podía. Entonces nos ordenamos. Entonces, bueno, quedamos nosotras dos con esta chica con la que empezamos con esto, que de hecho también está en el curso, pero hoy no pudo estar. Y entonces lo que se nos ocurrió es que vamos a hacer una instalación en los diferentes espacios de mi casa, ¿no? Qué sé yo, hay como el comedor, después como es un chorizo, seguís y hay una que lo hace en el baño, después seguís y yo lo hago en la cocina porque tiene que ver con la cocina, después hay un monólogo que trata como de una mujer que espera toda la vida a un hombre, digamos, ese tipo de mujer, y está como en la otra parte de la cocina que da como para una ventana gigante que tiene un árbol súper invernal, porque estamos en invierno, entonces se nos ocurrió hacer todo un montaje simbólico, entonces, qué sé yo, la de la cocina, se me ocurrió ponerle un montaje de ollas y todos colgados en la pared, así como todo exagerado, digamos, como tipo mostrando esto, tipo, estamos re podridas de que nos traten así, gente. Entonces, todas las escenas están sobrecargadas, pero están sobrecargadas con una intención simbólica, pensando en eso. Después, bueno, el universo nos escuchó y hace poco me enfermé y fui a sacarme sangre a un lugar y en una tienda de ropa habían tirado un montón de cartelería, un montón de cosas y justo pasé por ahí y estaban en el tacho de la basura y me las traje, entonces estoy interviniendo en los carteles, estamos interviniendo en los carteles de zapatillas, los estamos pintando de rosa, los carteles de las fotos de las chicas, les estamos poniendo qué sé yo, nuestras caras y el nombre de cada uno de los monólogos, porque justo habían 6, así que bueno, así como que tuvimos, así como que nos tiraron había hasta papel para forrar paredes, es decir, tirado rollos enteros. Entonces, bueno, la idea es transformar mi casa, estamos tratando de definirlo, lo que pasa que justo este grupo de mujeres somos mujeres que trabajamos en otras cosas, criamos a nuestros hijos solas, y entonces es como que, bueno, está a cuenta gota porque trabajamos todo el día, estamos todo el día recansada y el viernes nos juntamos hechas pelotas, pero bueno, lo vamos llevando y ya dentro de poco va a salir. Bueno, esa es la historia, digamos, la idea, es decir, siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo va a ir el público? ¿Qué va a contar esta historia? ¿Por dónde van a entrar? ¿Cómo van a ver esto? Por ejemplo, la del baño es con por ejemplo, se me ocurrió que como es un monólogo de una chica que no sabe actuar,
le hicimos como un montaje como de imagen, digamos, ella empieza diciendo el monólogo mientras se peina, y en un momento le cambiamos la luz como a rojo, es decir, le apagamos la luz y cuando se prende la luz se pone roja y ahí aparece como con una imagen así como de exageración, que no tiene nada que ver con lo que dice, pero como habla de los besos, habla como de la otra parte de la mujer, así como ridícula, y después se apaga la luz, se prende y vuelve a peinarse de vuelta como si nada. Entonces, bueno, eso es lo que venimos trabajando en nuestras imágenes, digamos, vendría a ser una combinación del texto, el cuerpo, no todo lo físico, como un montaje que es una instalación que es súper exagerada en un espacio no convencional que es mi casa, y, eh, y bueno, y hacemos una combinación también de fotografía y qué sé yo, de puesta en escena. Eso es lo que venimos trabajando hasta ahora. Y también sigo colaborando con este chico que decía el tema de las luces. Yo uso focos con papel transparente. Por ejemplo, el del baño es un foco. Como soy técnica, entonces sé hacer instalaciones eléctricas, uso un foco con papel rojo y se lo cuelgo ahí y se lo manejo de afuera con un switch. Así que tipo, todo re hecho así a pulmón, pero bueno, a mí la verdad que, no sé, me parece que está re bueno y es re creativo. Me divierto cuando lo estamos haciendo y además digo, ay, esto va a estar re bueno. Capaz que después no... Gracias, Yani. Gracias por tu experiencia. Ahí se nos van sumando las manos ahí, que ahora ya nos queda poco tiempo y se tienen ganas de compartir. Bueno, muchas gracias. Eso era todo. Gracias, Yani. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Janina. Adelante, David. Hola, buenas noches. Hola, David. Bueno, ¿qué tal? Un placer. Aquí yo retomando. Muy sintéticamente, quería comentar que me ha generado mucho alivio al contar los procedimientos, el trabajo que tienen, porque yo pensaba que me identifiqué con muchas de las cosas que contaban y para mí eran defectos o vicios de mi manera de encarar lo creativo, ¿no? Y veo que en ustedes son virtudes, así que quedo como más entusiasmado y muy contento con varias de las cuestiones que han contado. Eso, simplemente. Bueno, y saludarles a todos. Gracias, David. Marisol. No. No te escuchamos, Marisol. Es que me Activa tu parece que se micrófono. desconectó. Si quieren seguir, Tulio. ¿Estoy desconectada? No, Ah, el no, ahí micrófono. No, ahí está. está. Ahora sí. Estuve con Ahora el sí. micrófono apagado. Primero quería decirles gracias por la calidez que transmiten. Es como que siento como que un poquito asoman de la pantalla y llegan en cada encuentro y eso es re valioso. Bueno, y después pensé un montón de cosas, no sé mucho cómo ordenar el discurso, pero con respecto a esto del miedo a los espacios vacíos, yo estoy en un proyecto que viene de una institución educativa. O sea, como docente de un instituto de formación docente, propongo un proyecto de extensión que lo hago en un teatro. Y trabajo a su vez con otras instituciones que están invitadas al proyecto, que es una institución que trabaja, bueno, una organización, es una ONG, que trabaja con personas con discapacidad, y vienen 12 o 15 personas de ese espacio, y a su vez las personas que se están formando en docencia también están participando. Y estamos haciendo una puesta en escena, ya llevamos un año de trabajo, menos de un año, pero bueno, el último cuatrimestre del año pasado y lo que va de este año, el grupo todavía no se termina de conformar. Con respecto a lo que decían las compañeras, no me acuerdo el nombre, esto de la importancia de lo vincular, o sea, no creo que tengamos que ser amigos, pero sí me resulta súper importante esto de generar el vínculo, y lo hemos estado haciendo y la pasamos re bien, o sea, es como algo muy lindo. Pero bueno, en un momento necesité como ayuda con el tema de la dirección. Yo estoy formada en danza, más que nada, pero he transitado
muchos lenguajes del teatro también, y entonces se sumó a la propuesta, además de otras 2 docentes que trabajan conmigo, que son de otro palo, se sumó una bailarina con la que estamos haciendo un laboratorio de composición. Entonces ella viene, me acompaña y me tira hacia algunas puntas. Pero bueno, lo que pensaba de lo rico de todo esto, que además de que ella me ordena, también esto me ordenó bastante, y como dijo el compañero David también, esto de que sí, que escucharlos a ustedes es como, bueno, no estoy tan perdida, no estoy haciendo tan cualquiera. O sea, como que sí, la herramienta es la improvisación, y ahora estamos como pautando escenas, y por ahí lo que me duele, como esto que decías vos de la fatalidad de cuando, o sea, algo salió hermoso un día, y al otro día cuando querés repetir o retomar algo, es como que se murió, como que ya no tiene ese brillo, bueno, que a veces me cuesta como encontrar pautas flexibles que se puedan sostener en el tiempo, que creo que a veces la improvisación como que nos deja esa flexibilidad para acomodarnos, ¿no?, a la escena, pero como que a veces no sé cómo mantenerlo vivo a eso, cuando empiezo como a fijar cosas, ¿no? Y ahora estamos en ese proceso de fijar. Y después que también pensaba, digo, bueno, yo no tengo texto, el texto ahora está apareciendo en la palabra, pero también el texto lo estoy viendo como en las imágenes, o sea, pude como verlo desde esa manera, y bueno, y lo territorial por ahí pensaba que tiene que ver con esto de reunir muchos grupos de gente diferente, que también es una característica de otras puestas que he hecho con niños, por ejemplo, de distintos espacios y así. Bueno, no sé, como pregunta, quería también decirle a Yanina Pereira que quiero ir al estreno, que mande por acá el link. Y bueno, no sé, eso, como que a De una. veces... No sé qué más decir, pero gracias, muchas gracias. Y gracias a todo el grupo también, porque aunque da vergüenza hablar y todo, está re bueno escucharlos. Bueno, Marisol, sí, primero confía en lo que tú sabes. Es decir, si tú si has trabajado en danza, si eres bailarina, tú sabes más seguramente de lo que crees saber sobre el escenario. Entonces, confía en lo que tú sabes. Lo que no sabes, no importa, ya vendrá, ya aparecerá. Pero fíate de lo que sí sabes. No le des importancia a lo que no. Fíate de lo que sí. Porque ahí hay un conocimiento que tú tienes sobre el espacio, sobre las relaciones interespaciales, Entonces, básate en eso. Y en cuanto a reproducir, o sea, dices, estoy en la etapa de fijar. Sí, nunca es igual, ¿verdad? Nunca es igual. Hay momentos en los que se consigue algo que aparentemente no se repite. No te preocupes, si apareció, va a volver a aparecer. En algún momento va a volver a aparecer. ¿Qué hacer para colaborar, para ayudar, para propender a que vuelva a aparecer? Es crear la atmósfera, el espacio de trabajo, ser muy cuidadosa, muy atenta al principio, cuando empiezas el trabajo. Es decir, tratar de crear una atmósfera de trabajo que propicie que aparezca lo ya aparecido y que aparezca lo que todavía no aparece. Es la atmósfera de trabajo. Es crear un espacio donde se sientan relajados, libres, donde jamás les pidas repetir, sino que les des el principio, la base, la atmósfera de ese momento y dejar que ellos hagan. Nunca va a salir igual. A veces sale mejor de lo que una pensó que iba a salir y a veces sale mucho peor. No importa, no importa. Tú vete fijando lo que te interesa y vete propiciando ese clima, esa atmósfera desde el minuto 1 de empezar el trabajo. Eso es lo que yo te diría desde la dirección actoral. No sé, Muchas gracias.
Sí, bueno, respecto a lo lo del texto, todo es texto en teatro y en danza. No piensen en texto en lo que se escribe, piensen en lo que alguna vez dijimos, o lo que alguna vez suena como a años, no, lo que dijimos en las primeras reuniones. Texto es todo aquello que se puede leer. Por lo tanto, si tú haces una secuencia de imágenes que yo como espectador o espectadora puedo leer, ese es un texto. O incluso los materiales que usas en el Claro. vestuario, eso también es texto. También. Si usas materiales artificiales, si usas materiales naturales, todo lo que tú sabes en la danza. Bueno, está David. Tulio. Gracias. David Diallo. Tulio. Gracias a ti. Tulio Ajos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo Hola, están? Bueno, quería presentar un poco el proyecto en el que estamos. Somos 5, estamos con Belu, Caro, que por ahí andan, el UNEI y Soxa, y yo. Somos un grupo novato, en el sentido de que nos conformamos ahora como grupo. Así que es nuestro primer trabajo. Y bueno, teníamos esta intención que un poco la propuso Elu de armar una obra para jóvenes con la premisa o la metodología inspirada, digamos, o robada, elijan lo que quieran, en los libros Elige tu propia aventura, donde uno va leyendo y llega un punto que te dice, si querés que el personaje haga tal cosa, anda a tal página, si no a la otra. Y que esa opción de elección la tenga los espectadores, que en este caso pensábamos en jóvenes de escuelas secundarias, más o menos esa edad. Y bueno, justo apareció el programa de los 40 años, entonces nos pusimos como meta quizás anotarnos, entonces ahí motorizamos ya teniendo un objetivo. Bueno, hicimos unos ejercicios de escritura dramatúrgica, donde inventamos binomios que nos parezcan locos, imágenes como de dos cosas que parecieran que no son del mismo universo. Hicimos todo un listado, cada uno eligió uno y armamos textos que figuren imágenes, situaciones, personajes, y los íbamos volcando y leyéndonos entre nosotros y viendo cuáles tenían más pregnancia, que tenían imágenes poderosas, atractivas, que nos gusten. Entonces fuimos haciendo una selección y luego hicimos una mezcla de esos textos y algo quedó. Hay un mundo muy loco donde hay puntos, nodos, donde hay elecciones y tenemos ya escritas las dos opciones para cada camino, digamos. Entonces hicimos todo un mapa conceptual, digamos, que se va ramificando. Y bueno, y más o menos eso es lo que tenemos. Le pusimos el código, queremos que sea clown, así que empezamos a entrenar, a juntarnos, a jugar. Por ahora venimos más que nada entrenando el clown, el juego, el código, no abordando la obra, porque bueno, a todo esto empezó toda la formación y nos hemos juntado a charlar y a tener nuestras propias reunioncitas sobre lo que vamos aprendiendo y escuchando y charlando. Y bueno, creemos que ha pasado mucha agua bajo el puente de la obra, entonces cuando ya abordemos el texto, creemos que van a haber cambios radicales, bueno, con la situación del país, con todo lo que hemos visto, con los distintos profes, de distintos aspectos que tienen que ver con el proyecto. Entonces, creemos que está súper permeable de ser modificado todo lo que escribimos, pero bueno, todavía no vimos bien qué vamos a modificar, cómo, sino que estamos en ese proceso de entrando por más el código clown y abordándolo desde los payases. Ya vamos a caer al texto para revisarlo y recortar o lo que haya que hacer. Entonces a la obra le pusimos decisiones payasas, como decisiones por esto de tomar caminos. Y bueno, un poco lo que planteábamos era que cada decisión que haya que tomar no sea algo ligero, como, no sé, el color de media, ya que decía Charo. ¿Qué color de media se pone el personaje? Porque da medio lo mismo si se pone capaz una rayada, un color, sino que sea una decisión que tenga por detrás una cuestión política, filosófica, ¿no? Entonces capaz que hay un momento de que justo, bueno, hay unas elecciones
y la decisión es, ¿qué hacemos? ¿Vamos con todo a sobornar a no sé qué cosa, por no sé qué, o sea, por el lado sucio, o nos vamos a ir al campo? Una cosa así, dice la obra. Entonces son como muy radicalmente diferentes, que proponen visiones de mundo, incluso muy diferentes. Entonces ahí es donde se pone en juego, se opondría, o es lo que queremos, no sé cómo lo vamos a hacer, para que los estudiantes, yo me lo imagino yendo a escuelas, ¿no? Voten ahí en el momento y puedan decidir. Eso todavía no está bien visto, pero la idea es eso, que los chiques participen en esas decisiones y bueno, y puedan pensar o fundamentar quizá por qué quieren que el personaje o los personajes tomen esas decisiones. Por ahí, bueno, si están mis compas y quieren agregar algo, abran el micrófono, así nos tendemos mucho y puede hablar Néstor. Después, bueno, tenemos eso, una dramaturgia base, la dirección va a ser en conjunto, entonces los entrenamientos nos estamos poniendo a duplas para guiarlos, pero así, todo bastante abierto, digamos, flexible con respecto a los roles. Un poco eso, es un pantallazo de lo que tenemos y lo que somos. No sé, Belu, si querías... Sí, agrego algo rapidito. Me quedé pensando en esto de la construcción de dispositivos, ¿no? Como creo que un poco nuestra propuesta viene desde ahí, como tomar la democracia como tema no solo como tema que atraviesa la obra, la dramaturgia escrita, digamos, sino como el dispositivo que nos permite interactuar con los espectadores, ¿no? Que ellos sean quienes tomen las decisiones, y al mismo tiempo nosotros empezar a hacer este entrenamiento que nos permita tener un cuerpo disponible para eso y para ese juego que proponemos, que es desde el clown, y estar permeables a esas decisiones, ¿no? Tener posibilidades de acción, de juego, para que al momento de estar con los espectadores les podamos ofrecer esos diferentes caminos que buscan. Un poco me parece que en relación a lo que decían de los dispositivos, me parece que es por donde vamos también. Nada más. Gracias. Gracias, Belén. Néstor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Néstor, de acá de Pico Truncado, Santa Cruz. Bueno, no he hablado antes porque siempre hay mucha gente para hablar, entonces por ahí se ve el lugar. He tomado muchos apuntes. He comenzado un proceso cuando comenzó el taller de una obra que se llama Demo número 40. Tuvimos la posibilidad de estrenarla el viernes pasado. Dedicamos mucho tiempo de ensayo, es por eso que producimos mucho. Ensayamos mucho semanalmente. Y vengo de un proceso en el cual había trabajado teatro negro y viajaba con muchas cosas. Entonces este año quería tomarme por ahí un descanso de eso. Y armamos toda la puesta en base a un trapo, a una tela blanca, con la cual se cuenta se convierte en un helicóptero, en una escopeta, todo lo que ha pasado en estos 40 años de democracia, banderas, colores. Es una tela blanca, simplemente el blanco, alcanzás a ver en él todos los colores que representan o los elementos que representan. Así que bueno, como búsqueda me sirvió muchísimo. Vengo de la época del enchufa-desenchufa, luego la tecla, después el CD, el cassette con la Virome Vic, como varios o varias de ustedes. Después, bueno, conocer la dimera. Y ahora ponés directamente con el teléfono todo, manejás las luces y te simplifica mucho el celular y el Bluetooth. Pero también está bueno no olvidarse de lo otro, del principio, porque también te sirve en muchísimos ensayos para simplificar y hacer símbolos de esa época que quizás el LED hoy no los logra hacer. ¿Sí? Por ahí el halógeno tiene por ahí más precisión en diferentes situaciones. Después hay una realidad que azotó mucho aquí a mi localidad, y a localidades cercanas, que es la violencia escolar y el suicidio adolescente, por lo cual hemos estrenado también, el viernes pasado fue de estreno y tuvimos la posibilidad de estrenar 2 obras. Es una obra que azotó mucho al pueblo y que se llenó el teatro el viernes pasado,
y también es una obra que nos empezaron a pedir desde las escuelas, la verdad que hecha al espacio al vacío, un poco por lo que decía el compañero al principio, no necesariamente se necesita una gran técnica como para poder hacer llegar un mensaje al espectador. Y bueno, la empezamos a trabajar esta semana, estrenamos el viernes pasado, y esta semana la empezamos a trabajar en las diferentes instituciones a modo de teatro de baile, porque es algo que le ha golpeado mucho a nuestra localidad, a raíz de muchos suicidios adolescentes que existieron el año pasado, que sufrimos el año pasado. Entonces, por ahí, desde un simple elemento, poder contar todo lo que ha pasado, me parece por ahí simplificar, y a veces la idea esta de que menos es más, no hace falta tener demasiadas cosas como para poder contar una historia. Eso, simplemente creo que hay más compañeros por hablar y se acaba el tiempo. Gracias por todo lo que hemos vivido, no solo en este encuentro, sino en todos los encuentros. Tengo muchas cosas anotadas y me ha sido de gran utilidad. Gracias. Gracias a ti, Néstor. Sí, en verdad, no tenemos por qué prescindir de toda la tecnología, pero tampoco tenemos que depender de ella, ¿no? Como dices, es decir, cuando se tiene, se usa lo que se tiene. Y a veces nosotros, por ejemplo, somos muy aficionados al papel, porque lo encuentras en todo lado, porque es barato, porque es muy dúctil. Entonces sí, efectivamente, no hay que prescindir de nada o hay que prescindir de todo, dependiendo del momento. Y felicidades por lo que están haciendo, porque están haciendo algo que importa a la gente de su lugar, de su pueblo. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Alguien había levantado la mano, no sé quién. Pero no sé si la ha bajado o yo no lo veo. Salomé dice eso, manden sus redes quienes contaron hoy. Ah, se me fue. Sus maravillosos y necesarios proyectos. Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Puedo compartir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá Oti de Las Grutas, de Río Negro. Nosotros con mi compañera, con Brenda, estamos encarando un proyecto de obra que trata sobre el oleoducto que se está queriendo construir entre Neuquén y Las Grutas no, y Sierra Grande, ¿no? Que sacaría petróleo acá por el Golfo San Matías, así que estamos ahí en plena construcción de una obra que hable sobre eso, totalmente situado desde una postura crítica a lo que se quiere hacer. Mañana hay una movida en Sierra Grande, que es una localidad que está acá cercana, que es donde se quiere construir este puerto. Así que bueno, estamos con la compañera construyendo a partir de esta temática. Empezamos encarando lectura de leyes, que fueron las que pasaron por arriba últimamente ahora en la legislatura acá de la provincia. Así que bueno, encarando un proyecto así con muchas dudas y a la vez con muchas ganas, pero sobre todo convencidos, ¿no? De que tenemos que hablar de esto. Ahí voy, a eso iba, como de que sentimos que tenemos que hablar de esto. Yo soy de acá, soy nacido acá, me formé teatralmente también por ahí. Bueno, acá estamos de vuelta en la provincia metiéndole. Para compartir un poco, he hecho mucha impro y mi compa también, así que usamos técnicas de improvisación para la construcción de obras. No trabajamos a partir de un texto, creo que lo que más nos cuesta es eso, por eso también este trayecto de formación me parece que es buenísimo y se súper agradece. Así que bueno, construimos también a partir de imágenes y a partir de improvisaciones. Y también metemos técnicas que ya venimos trayendo de ahí. Justo hoy estaba sacando una máscara que estoy acá haciendo, así que también la quería compartir porque me emociona también poder llegar a estos, porque hace rato que no lo hacía, entonces como reencontrarnos con la obra y decir, bueno, metamos
la construimos con todo lo que tenemos. Así que nada, traer eso también, de que a partir de improvisación, de máscara que hemos hecho, bueno, y todo lo que traemos, estamos construyendo esta obra que esperemos poder estrenarla antes que termine, antes de fin de año. Y bueno, nada, eso, compartirle ahí con los compañeros. Muchísimas gracias por la experiencia que contaron, son todas alucinantes y bueno, gracias a ustedes dos. Gracias, Oti. Y qué bien lo que están haciendo. Felicitaciones por trabajar comprometidos con la realidad. Eso es la clave. Creo que, yo no sé si hay otro país como Argentina donde haya tanta gente como ustedes que haga teatro con un porqué basado en la realidad. Esa es, bueno, a mí me emociona porque ustedes son muchos y bueno, esta iniciativa del instituto sirve para esto, ¿no? Para apoyar, para reflexionar conjuntamente, para encontrarnos, la gente que estamos buscando un teatro que no sea meramente para entretenernos o para entretener a los demás, sino para vivir en plenitud bueno, las fechas, los acontecimientos históricos que estamos viviendo, ¿no? Felicidades, Oti. Laura Mondino dice que felicidad saber de tantos compañeros construyendo una dramaturgia patagónica. Sí, es emocionante, ¿no? Es enorme. Sí, es muy importante. Frente a tanto teatro tan importante que, bueno, ahora hemos estado unos días en Buenos Aires y hemos tenido ocasión de ver trabajos que se nos había dicho que eran trabajos importantes, con directores importantes, con actrices y actores importantes, y la verdad que ha sido una desilusión importante la que nos hemos llevado, porque, bueno, muchos trabajos que no entendemos, que movió a tanta gente importante a hacer algo tan poco importante, ¿no? No sé. Sí, hemos visto teatro muy viejo, muy viejo en todo sentido, no en el buen sentido de lo viejo, porque los viejos tenemos algunas cosas buenas, pero sino en el peor sentido de lo viejo, ¿no? Aquello que, no sé, que a un ciudadano de hoy en día no le sirve para nada, no se relaciona con nada. Laura, adelante. Hola. Hola, Laura. Hola. Acá estoy. Voy a hacer una pregunta tal vez incorrecta. Muchos de nosotros nos encantaría vivir solamente del teatro, haciendo teatro y no podemos, ¿no? Tenemos que dar clases o tenemos otro trabajo. ¿Ustedes logran vivir, sustentarse, comer, sobrevivir trabajando solamente del teatro? ¿Y cómo lo lograron? Mal. O sea, éramos delgaditos cuando empezamos con el grupo y fuimos delgaditos durante muchos años porque había que aceptar vivir de una forma un tanto precaria. Yo, por ejemplo, han sido etapas, ¿no? Momentos. Yo, qué sé yo, en las noches hacía trabajos de edición de textos. En negro daba clases en una escuela a niños chiquitos, clases disque de teatro, no sé qué es lo que hacía, pero bueno. O sea, hemos tenido que hacer también un poco de todo, ¿no? En este momento de nuestra vida,
estamos viviendo disque del teatro, sin olvidar que estamos viviendo para el teatro, ¿no? Pero claro, yo tengo 73 años y el negro pocos menos. Es decir, ha habido mucho tiempo donde teníamos que, por un lado, como digo, aceptar una vida insegura, precaria. Siempre hemos comido, ahora estamos muy gorditos, porque ahora sí vivimos del teatro. O no sé si habrá sido la menopausia, la andropausia que nos puso gorditos, pero algo nos ha puesto gorditos. Ahora comemos bien, vivimos decentemente, no nos damos lujos, pero no tenemos que prescindir de nada. Nuestra vida ahora no es precaria, es un buen nivel de vida. Y esto nos lo ha dado el teatro. ¿Cómo ha sido? No lo sé. Un día nos invitaron a un festival en la Argentina, en el año 1984. Nosotros nunca habíamos ido a un festival internacional, nunca nos habían invitado. Por supuesto no nos pagaban, pero éramos felices de que nos habían invitado a un festival en la Argentina. Entonces vinimos a la Argentina en el 84. El negro volvía por primera vez después de 10 años o más. No más, No, ¿qué te 9, digo? 9, 10 años, 9 años. muchos más. En 9, fin, 9 años. entonces él volvía asustado, con miedo de volver a la Argentina. Yo perdí la voz en los 5 primeros días que estuve en la Argentina, perdí la voz porque veía por todos lados fotos de desaparecidos, niños secuestrados, oía hablar de horrores y me quedé sin voz. Bueno, el negro me señala la hora, sí, porque ya se acaba la hora. No sé cómo lo hicimos, o sea, después de ese festival nos invitaron a otro y después nos pagaron en el siguiente y después nos pagaron, no sabíamos por qué nos invitaban y cómo nos invitaron. Y empezamos a tener un nombre a nivel internacional y creo que eso nos ha ayudado a mantenernos. Creamos también algo que llamamos laboratorio para actores. Dábamos clases, pero en nuestra casa, en la Casa Mala Hierba. La Casa Mala Hierba la compramos con una gira que hicimos a Francia y luego una ONG holandesa que nos dio un montón de dinero. No sabemos bien, a veces nos miramos y decimos, uy, tenemos casa, uy, tenemos auto, uy, comemos bien, uy, compramos libros, uy, podemos hacer las cosas que queremos hacer, pero es un misterio. Bueno, También- muchas gracias y disculpen por ahí la No, impertinencia de la no, pregunta, está ¿no? bien, Laura. Lo que pasa es que Está la bien. pregunta, por otro lado, te deja como un vacío, especialmente para mucha gente que se hace esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Es que la pregunta es como extrema, pero no es artística. Es decir, no es una pregunta de carácter que puede ser respondida desde el teatro. El teatro no te va a dar de comer, pero tampoco te va a dar la medicina de comer si lo practicas desde una perspectiva. Ética. ¿Sí? Es decir, tampoco la abogacía te daría de comer si lo practicas desde un lugar que no Ético. es. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros Pero hay que correr riesgos, hay sí, que pero correr siempre hacemos esa pregunta, pero desde mi punto de vista no es una pregunta, no quiero decir pertinente, pero que guarda una trampa, es una pregunta trampa. ¿Sí? No te va a dar de comer el teatro. Desde el vamos no te va a dar de comer. ¿Por qué? Porque no te da de comer el teatro, como no te da de comer la medicina, como no te da de comer Bueno, la abogacía. Es decir, si vos te planteas comer, bueno, tienes que hacer un tipo de teatro en una de esas, comestible. comestible. En No, una de esas eso te da de comer. hay que Ahora, arriesgarse. lo que te digo es que desde el vamos, el ejercicio artístico no te soluciona el problema de la economía familiar. Es complejo, pero es así. Pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Es decir,
Si uno pretende comodidad, este no es el camino. Pero si uno pretende hacer teatro y vivir la comodidad o la incomodidad que te dispense, pues eso es. Pero yo creo que te estamos diciendo cosas que tú ya sabes. Gracias, gracias, muchas gracias también por las devoluciones del encuentro anterior. Me sentí honrada y también muy como animada a continuar en esto. Dale, Laura. Me encanta hacer. Dale, Laura. Dale, dale, dale. Claro que sí. Gracias, gracias, mil gracias. Bueno, pues creo que estamos llegando al final. Llegando al final. Sabes que a mí también me ayuda escucharles, o sea, y también me anima, ¿sabes? El saberles, el saber lo que están haciendo y por qué lo hacen. Nosotros también necesitamos que ustedes nos animen. Ay, porque es fuerte esto, ¿no? En conjunto. Ahí vamos. Sí. Ha sido un placer conocerles y, Sí, qué y estupendo. a ver, aunque sea de esta manera virtual, que bueno, Tenemos funciones ahora. No sé, porque alguien dijo que estaba en Rawson. Vamos a hacer funciones en Rawson. este fin de semana En Rawson, Trelew. en Puerto Madryn, Sí, Trelew y Rawson es lo mismo. sí. ¿Con qué obra van? Con instrucciones para abrazar el aire y con La de la la ciruela. de la ciruela. Sí, en Madryn, en Madryn. Mucha mierda. Ana Y María, después se confirmaron las funciones en Cipolletti también. no, porque íbamos a hacer un taller en Neuquén. No, es que bueno, una primera idea. Primero el taller se iba a hacer en Neuquén, entonces bueno, íbamos a ir a Chipolletti, pero ahora ya no, porque ahora es en Esquel, ¿no? Sí, Sí. Pero algún día nos vamos para Chipolletti, no se preocupen, sí. sí, ahí hay amigos. Chao, hermosas gentes. Pórtense mal. Buenas noches. Gracias. Gracias, infinitas gracias. Nos encontramos el miércoles próximo. Gracias. Vengan a La Pampa. Admiradores, la gente de Lima, a todos los Chao, felicidades. Gracias, cariño. Los esperamos en Esquel. Gracias, muchas gracias. Vale, ahí nos vemos. Qué hermoso. Qué bonitos. Chao.